TV vive tu televisión. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar. Frente al océano tropical, un paraíso terrenal es Acapulco, donde tú y yo vamos a encontrar un mundo mejor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto tenerlos hoy lunes 16 de julio 2018, aquí en Vitrina de Recuerdos por su televisora Sur TV. Soy José Domingo Gómez Gallardo y como siempre en este espacio que es el rescate de los hechos más relevantes que la historia nos deja inscritos en la vivencia de estos pueblos que convergen en lo que es nuestro estado de Guerrero y particularmente en Acapulco. Hoy nos toca hablar de una comunidad que de toda la vida ha parecido un pueblo muy pintoresco, muy amistoso, muy cordial, de gente que sabe tratar a sus visitantes y sobre todo que hay una convivencia muy armoniosa. El pueblo de Jaltianguis, un pueblo que data de 1861 y que formó parte de lo que fue el territorio conformado por la Hacienda de la Providencia, propiedad del general Juan Álvarez. Está con nosotros como invitado muy especial, profesor Margarito Manzanares. Bienvenido, profesor. Gracias. Qué bueno que te encuentres. Gracias, señor Domingo, por darme un espacio aquí en su televisora y a sus dignos compañeros que tiene aquí presentes. Usted lo reconozco y le doy gracias, por haberme invitado a estar aquí con usted, por ser un gran periodista dinámico, intelectual, y que lo reconozco que usted es muy entregado al periodismo, y le doy las gracias por haberme invitado más que nada aquí a su programa. Gracias a ti, importante programa que tiene aquí usted. Estoy aquí con usted, gracias. Gracias, Margarito. Margarito Manzanares, que es un hombre bastante querido en lo que es toda esta comunidad de Jaltianguis, viene siendo de la familia forjadora, es decir, los oriundos, los originarios del pueblo de Jaltianguis. Tan es así que su presencia obedece, aparte de esa identidad que tiene entre la comunidad, porque el pueblo mismo lo identifica como uno de los herederos de esa, le llamaremos estirpe de la familia Manzanares, y precisamente a uno de cuyos parientes de Margarito Manzanares se debe la edición de un libro que le denominó Apuntes para la Historia de Jaltianguis, don Ángel Manzanares Bello. ¿Qué era para ti, profesor? El profesor Ángel Manzanares Bello es porque vive, es mi tío, es primo hermano de mi padre, Luciano Manzanares Hernández, son primos hermanos. Él fue el historiador que imprimió estos libros, son 3 tomos que hay, y que bueno, que una persona muy importante y preparada mandó a hacer estos libros para que se fueran a la historia de todo, que se basara todo lo que está escrito en Jaltianguis, cómo se realizó Jaltianguis, cómo se hizo, cómo se formó de hace muchos años. Él, cuando era joven, hizo toda esta historia, y qué bueno que ahorita ya la dio a luz aquí públicamente, para que nos informemos tanto todo el público como con estudiantes, amas de casa y paisanos de la redonda del área rural de toda la comunidad. Claro, Margarito. El pueblo de Jaltianguis, que tiene pues toda una tradición, es de alto linaje porque es de los pueblos originarios de aquí del municipio de Acapulco, pertenece precisamente a esta territorialidad, distrito de Tavares, se sitúa a 409 kilómetros de la carretera federal, está entre los ríos Solapa y Potrerillos. De acuerdo al censo de población realizado por INEGI, este pueblo de Jaltianguis ha tenido un desarrollo muy dinámico, porque de haber sido una comunidad netamente rural, se ha transformado pues en un lugar que le hace honor a su nombre. Jaltianguis significa
mercado o plaza sobre arena. Así es. Es decir, es un tianguis, es un mercado. Quiere decir esto que es el epicentro, es donde convergen, donde las poblaciones aledañas sí. concurren ahí para abastecerse de lo necesario, pero además está significado como un pueblo, pues pudiéramos decir, piloto de desarrollo. Es el lugar donde se desarrollaron los primeros asentamientos, tuvo los planteles educativos, primaria, secundaria y, si no me equivoco, hasta de medio superior. Medio superior ya contamos con una universidad también. Entonces, este pueblo tiene una alta significación en la vida pública histórica de Guerrero, sí. Porque, pues, vamos a abundar más con Margarito, desde luego, pero este pueblo tiene el antecedente, aparte de haber pertenecido a la Hacienda de la Providencia, donde descansó, donde tuvo sus mejores momentos el general Juan Álvarez, también tiene el antecedente de que fue fundado precisamente por los descendientes del emperador Cuauhtémoc. Esta es la historia fascinante, muy interesante del poblado de Jaltianguis. ¿Qué recuerdas, Margarito, tú que te has desenvuelto desde tu niñez en esta población? Bueno, yo desde la infancia que empecé a nacer, vi cómo fue progresando el pueblo, desde cuando yo tenía ya 5 años de uso de razón, de 5 años, cómo se fue creciendo por la comunidad. Entonces allí pues se hizo grande porque muchas personas importantes que fueron fundadores, unas personas muy preparadas. En paz descanse, el profesor Domingo Martínez fue un buen director de la primera escuela, 1 de Mayo de Jaltianguis. Fundador, ¿verdad? Fundador, perdón, y él fue el iniciador del juego de básquetbol en Jaltianguis también. Promotor del deporte. Y también hablo de él porque también él fue, con mi padre Luciano Manzanares, él fue el que inició, el fundador del agua potable en Jaltianguis. Servicios básicos, gracias al apoyo del profesor Domingo, con el señor, en paz descanse, Saúl Manrique también Hernández, entre los tres, que mi padre no lo alcanzó a terminar también, sino que entró otro señor que se llamaba, en paz descanse también, Olegario Moreno Pérez. Él alcanzó a terminar todo el sistema del agua cuando se inauguró, que vino en paz descanse el exgobernador Caritino Maldonado Pérez. A él le tocó inaugurar en Jaltianguis. Conocido como el jefe Cari, un maestro rural también, que llegó a gobernador. Con todo respeto, que yo era niño cuando él vino, yo alcancé a conocerlo en una colonia que se llama Barrio Nuevo de Jaltianguis. Ahí fue la inauguración y dio esperanza para todos, que dijo que este pueblo se va a ayudar con esta agua líquida sabrosa que tenemos, que si también él dijo públicamente que en 10 años se pagara el agua. Después de 10 años que se pagaba, iba a ser gratuitamente, que iba a quedar por decreto, y así fue. Y entonces le damos gracias a él, que se preocupó, y sí, se logró que rebasaron 8 años más, porque él dijo que iba a ponerse una oficina en Jaltianguis de Capaé, que después se dio cuenta el pueblo que estaban aumentando los recibos, y fue que se fue a protestar con otro gobernador ya en tiempo y forma. Y sí, el próximo gobernador, que no recuerdo bien si fue Alejandro Cervantes o Ruiz Maché, donde fuimos, yo estaba chavillo cuando fuimos con el señor Saúl Manríquez, y sí dijo que quería que se quitara la oficina o que se les devolviera los 8 años. Dijeron que no, dijeron que quedara mejor, que se le quedara al gobierno los 8 años y que se quitara inmediatamente, y así ordenó. Margarito, cuéntanos por favor de esa enigmática historia de los ríos, del río ese caudaloso que tanto significó en la vida social de los jaltiangueños, sí. Y que inclusive hablas de unas piedras ahí que tienen, que las rememoran mucho los habitantes. Exactamente, quiero hablar de una piedra que tiene un encanto, una piedra muy significativa, que yo siento que en el mundo no hay en un río una piedra tan famosa que se llama la piedra de la Cueva del Agua, que existe, es un balneario. Hay 3 piedras, más 4 piedras que aquí las tengo yo a ver, por favor, la mano. Empezamos por el nombre de la primera piedra, se llama la Cueva Seca. La Cueva Seca y frente, la parte de atrás de frente. Aquí tenemos pues, la Cueva del Agua, que es una piedra inmensa que tiene forma
de un elefante o una ballena, si ustedes la ven. Entonces el balneario está abajo, pasa y tiene un encanto, y que tiene en medio de la piedra abajo se pasaba uno, cuando era joven, se pasaba debajo de la piedra para salir al otro espacio. O sea, tenía como un subterráneo. Un subterráneo, sí, que aquí se ve apenas. ¿Y esas piedras existen? Existen, tienen un encanto, que han querido mucha gente quebrarlas, han venido desde Puebla, de otros lugares, pero desgraciadamente no han podido... O afortunadamente, ¿no? Sí, porque sí. siguen conservando Siguen conservando patrimonio. esa naturaleza que hay, que llegó a este lugar que yo conocí. Y otras piedras más que se llama la otra piedra cargada, luego la otra piedra, la piedra cargada, la piedra del agua y la cueva seca. Es otra piedra hermosa, bonita. Es bonita, es una elegancia que tiene Jaltianguis, que ya también ya está grabada en una pared de la iglesia de ahí del pueblo del San Isidro Labrador. Un día que quieran ir a una misa o algo, ahí se encuentra ya el dibujo grabado por un pintor. Se lo plasmaron en una pintura para sí, que para se que haya un conservara. recuerdo, exactamente. Es un balneario, es el pantano y la cueva del agua. Un balneario que tenemos y está muy elegante, muy bonita. Los invito cuando gusten ir a darse una vuelta, a conocerla más que nada, porque han venido muchos turistas a conocer. Es muy concurrido. Así Sabemos es. que Jaltianguis siempre ha sido frecuentado por corrientes turísticas, pero inclusive la gente de aquí mismo. Sí, desde Acapulco, van a hacer su vuelta, su descanso, sábados y domingos. A veces los domingos se van a recorrer, a descansar, a conocer las bellezas que hay en Jaltianguis, que hay señores que han comprado hasta terrenos para ir a descansar. Y sí, hay muchas personas de aquí. O sea, que es un sitio que atrae y que sigue conservando esa belleza natural. Así es, sí, sí. No con el paso del tiempo y pues la natural depredación que han hecho quienes buscan hacer inclusive negocio con Sí. materiales de esa región, Así van destruyendo el patrimonio Sí, original. de estos desgraciadamente pueblos. como el pueblo ya ha crecido mucho, pues ya, inclusive hasta ahorita ya el pueblo, el agua, ya no es como hace 30, 40 años que era agua. Ha disminuido. Ha disminuido muchísimo. Ha sí, disminuido, por pues la natural, misma causa. el uso y el abuso, ¿no? Así es, sí, claro. Margarito, vamos a un compromiso comercial, esta pausa, y reanudamos aquí en Vitrina de Recuerdos el tema de esta comunidad muy no misteriosa, sino subyugante, porque tiene un alto contenido, un ingrediente de mucho valor histórico, como lo es la estancia del propio señor Juan Álvarez, y fundado por los descendientes o familiares del último emperador azteca, don Cuauhtémoc. Regresamos aquí a Vitrina de Recuerdos. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Agua
Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias. Regresamos aquí a Vitrina de Recuerdos con esta leyenda del pueblo de Jaltianguis, un pueblo muy tradicional, conserva pues muchas de sus costumbres originarias. Ya lo decíamos, su nombre es de origen náhuatl, viene de chal o jali y que significa arena o tianguis. Esto quiere decir un mercado, por lo que la interpretación que se le da es de un tianguis o mercado de arena. Inicialmente su nombre de Jaltianguis se escribía con J. Sin embargo, la gente, pues las costumbres oficialmente le fueron dando o tradicionalmente el nombre de Jaltianguis con X. Fue en el año de 1924 cuando se le distinguió con el rango de comisaría adscrita a Acapulco. Hacia 1940 se le estableció en ella también la comisaría ejidal. El territorio donde se ubica Jaltianguis, ya lo señalábamos en un principio, formaba parte de la hacienda La Providencia, propiedad del general insurgente Juan Álvarez. Y ya hacia 1861, Jaltianguis había formado un asentamiento popular muy importante. Además se integraba por extensos pastizales propios para la cría de ganado, y todo al servicio de la hacienda La Providencia, propiedad de don Juan Álvarez. Esta aseveración se confirma, de acuerdo a nuestros apuntes, en el testamento que con fecha 16 de octubre de 1861 formuló el propio general Álvarez y en cuyo texto dice: declaro poseer como de mi pertenencia y propiedad única y exclusivamente los bienes siguientes: un terreno conocido con el nombre de Coayaco, o sea, Cayaco, otro en el Ejido Viejo, perteneciente a San Marcos, y esta hacienda, dice, de La Providencia, algún ganado vacuno y caballar existente en los ranchos nombrados Amatlán, Jaltianguis, El Tecomate y Tepetixtla. Son pues estas de las partes que fueron agregándose o integradas a la parte de La Providencia y que conformaba la propiedad del general Álvarez, un hombre, un insurgente que, como recordamos, fue el primer gobernador de nuestro estado de Guerrero y además llegó a ocupar la presidencia de la República. Don Ángel Manzanares Bello, tío de nuestro invitado, el profesor Margarito Manzanares, tuvo ese interés, fue acucioso en ir haciendo una recopilación de antecedentes, de vivencias, todo aquello que conforma una comunidad y de la cual él formaba parte, desde luego, se preocupó por hacer como un homenaje a Jaltianguis esa obra. Muchos, inclusive aquí el profesor Manzanares le señala modesta, pero nosotros diríamos que es grandiosa, porque ahí en este documento, en este apuntes para la historia de Jaltianguis se llama, allí él recopiló y plasmó todas esas vivencias que le enriquecen la historia de esta comunidad. Por lo tanto, pues sabemos que tiene un alto valor histórico, un valor literario, que fue un profesor también, ¿verdad? Sí, Don profesor. Ángel Manzanares, sí. Desde luego tenía que traer esa vena de la
enseñanza, del conocimiento, pero que tuvo el interés de plasmar en esas páginas, en sus apuntes, esa historia que ahora nos ilustra, nos orienta de todo el significado de esta grandiosa comunidad de Jaltianguis. La tenemos vecina aquí cerquita de Acapulco. Ya decíamos, forma parte desde el año de 1924, se le da el rango de comisaría municipal, desde luego perteneciente aquí a Acapulco, y en 1940 se le adjudica también la comisaría ejidal. Sí. Cuéntanos, Margarito Manzanares, de esos recuerdos que tú tienes de esos personajes, los abuelos, los bisabuelos, toda esa gama de pobladores que definitivamente muchos trascendieron, lo sabemos, tenemos grandes personajes, comenzando por el propio insurgente Juan Álvarez, Sí. pero que hay detalles que quedan grabados en la memoria y en el corazón de sus habitantes. Nos comentabas algo de unas campanas que pertenecieron a Jaltianguis. ¿Qué fue de ellas? Sí, pues esas campanas existen hasta ahorita en la iglesia de San Isidro Labrador de allí de Jaltianguis. Existen eran 3 campanas, que se perdió una, se saquearon una, no sé. O sea, La cosa que es una campana que esa no la regalaron, sino que la compraron y existe el documento donde se compró. fueron pagadas por el pueblo. Fueron pagadas por el pueblo. ¿Y de dónde fueron traídas o quién las trasladó? Yo hasta ahorita que me sé la historia, cómo se las trajeron cargando por la carretera vieja que ahorita se llama, entrando por el pueblo, es calle y avenida Juan N. Álvarez, rumbo a la sierra. En homenaje al precursor del poblado. Sí, se las trajeron cargando con palos, con mucha gente en aquellos años, cuentan la historia. Cargando a hombros. A hombros, exactamente, y llegó hasta Jaltianguis. Entonces, se fue por una rifa que se hizo del general, que a muchos pueblos les dijo que si juntaban cierta cantidad se les iban a quedar esas campanas valiosas. El segundo lugar es en el pueblo de Tesca. Hay otra parecida, el sonido fino, pero son las más finas de Jaltianguis. Viene grabada toda su leyenda de cómo se fundó del general Juan N. Álvarez. Todo un historial. Alrededor de la campana hay un oro muy fino que se extravió, que se había cuarteado una campana. Yo le comento esto porque cuando yo era niño fui sacristán 5 años. Cuando llegó allí que el sacerdote Alfonso, el sacerdote de aquí de Celaya, déjeme acordar el nombre rápido. ¿De qué iglesia era? ¿De la misma? De la misma, Isidro católica, Labrador. San Isidro Labrador, sí. Agustín, ese venía desde allá como dije, de Guanajuato, por allá ese sacerdote, llevó muchos años, tuvo más de 10 años en Jaltianguis. Entonces de esa fecha yo me doy cuenta que esas campanas pues las querían llevárselas, las peleaban muchísimo. Inclusive quiero contar que se den cuenta, cuando yo era niño fui sacristán y esa campana mandó, cuando fue presidente Luis Echeverría Álvarez, mandó 2 equipos militares en 2 camiones, que precisamente yo estaba chamaco como de 7, 8 años. Mandaron 2 camiones de militares que se las querían llevar porque decían que eran de su tío, el general Juan Álvarez. Y ahí el pueblo se armó de valor con palos y machetes, diciendo que esa campana no se la robaron. O sea, el pueblo la defendió. La defendió porque sí existe un documento, y aquí está el documento, ahorita voy a presentarlo. Me mostrabas hace Sí. que tienen ahí Aquí como una especie de recibo, Un recibo donde firmado. se acredita el pago de las campanas Así para es. que quedaran adjudicadas al patrimonio del poblado. Así, sí, claro. Sí, porque y entonces los militares, los generales que venían, estaban molestísimos que se les iban a llevar porque se les iban a llevar a la Catedral de México, pero el pueblo se armó y yo recuerdo, era un niño pues, y no dejaron, porque les mostraron un papel y existe, está en este libro, y es cierto que sí, permítame. Por aquí, ¿no? Me decías algo. Defendieron, pues, como es muy clásico, Aquí está. muy importante entre los pueblos que defienden hasta con su vida Quiero presentar. lo que les pertenece, lo que les corresponde y además lo que han conquistado con sudor y lágrimas, porque el pueblo es muy apegado a sus tradiciones y no permite fácilmente que se les despoje de algo que les corresponde, de algo que es inherente, que es patrimonio
de su propia, sí, de fue su ganado propia con historia, sudor. de su población. Aquí está efectivamente en este documento, dice, recibimos, es parte de los libros que escribió el maestro Ángel Manzanares Bello, tío del profesor Margarito Manzanares, y que aquí está acreditado, dice, miren, recibimos del comisario de la cuadrilla de Jaltianguis, escrito con J, como en sus inicios así se escribía el nombre de Jaltianguis, dice, en representación, recibimos del comisario de la cuadrilla de Jaltianguis, en representación de los vecinos de la misma, la suma de 300 pesos oro nacional, ojo, oro nacional, 300 pesos, importe de 2 campanas que les vendimos de nuestra legítima propiedad. Es decir, este recibo le fue firmado o fue firmado por el vendedor, sí, ¿verdad? Sí. El que entregó a la comisaría de Jaltianguis. Recibe de la comisaría, fíjese lo que decía, no comisaría municipal, decía comisaría de la cuadrilla de Jaltianguis. Firma este recibo por 300 pesos oro, Francisca A, viuda de Heredia. Ella está firmando con los testigos Ignacia Álvarez, dice conformes, testigo Ignacia Álvarez, testiga Faustina A, viuda de Ney, y está fechado en septiembre 15 de 1924. 1924 es el año en que oficialmente se le adjudica ya una comisaría municipal perteneciente a Acapulco. Este es un documento que habla de, como dice nuestro amigo el profesor Margarito Manzanares, habla de la legítima propiedad o la adquisición legal que fue acreditada con este recibo y que habla de una propiedad legalmente obtenida por estas personas, por los habitantes de Jaltianguis. Esa es la historia de otro intento de despojo, porque dices que no se las llevaron, las campanas. No, porque el pueblo defendió, acreditó el recibo que estamos leyendo y eso les permitió conservar esas reliquias que actualmente, ¿dónde se encuentran esas campanas, bueno, Margarito? Ahorita ya se encuentran, eran 3, le digo, existen 2, se hicieron unas torres en la iglesia porque se modificó. Antes la iglesia era de adobe, de media agua, de teja. Sí, el material pero natural el terremoto de la del época. 68, yo tenía 7 años más o menos, se vino abajo la iglesia. Entonces, pues fue cuando se derrumbó y de ahí vinieron los militares, pues ya que se la querían llevar. Y el pueblo se armó, pues, con machete y todo, que cómo se las iban a llevar. Si había, pues, un documento. Un respaldo exactamente oficial fue de que comprada. era comprada por del patrimonio del dinero del propio pueblo. Esa es parte de las vivencias que tenemos en muchísimas comunidades, pero finalmente, pues, que el pueblo saca el garbo, ¿verdad?, para defender lo que le pertenece. Y oiga usted, aquí en Jaltianguis no permitieron que los despojaran de sus históricas campanas. Vamos a un corte, vamos a regresar aquí a Vitrina de Recuerdos con el tema del poblado de Jaltianguis. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve.
Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? ¡Claro! Llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias, gracias. Seguimos aquí en Vitrina de Recuerdos y pues, sobre todo se agradece la presencia del profesor Margarito Manzanares, que es descendiente directo de este gran hombre que fue don Ángel Manzanares Bello, un precursor de la educación en este poblado, porque recordemos que antes en los pueblos, pues quienes nos daban las primeras letras eran los que les llamamos los ancianos, se les conocían como los patriarcas, porque era difícil acceder a los planteles educativos, no había la facilidad que tenemos, o el privilegio que hemos tenido muchos, y que ahora en esta actualidad la juventud tiene el avance de la tecnología del Internet. De ninguna manera podías considerar aquella época, ¿verdad, Margarito?, que hubiera esta privilegiada oportunidad que se tiene. Sí. ¿Qué recuerdas de aquello? Cuéntanos de algún maestro, de algún médico que son siempre, se convierten, el sacerdote, el médico, el profesor, se convierten en los consejeros de los habitantes, porque siempre pues, son los sabios. Personas buenas, sabias, ¿verdad? Pues, que te daban un consejo, pero con respeto. En aquellos años había demasiado respeto. A las personas que no eran tus tíos se les decía tío. O sea, ya esto era una tradición de los padres de uno, respeten a la persona, a los adultos. Una actitud, ¿verdad?, de respeto, como señalas. Yo recuerdo de un doctor que cuando yo era niño, Tomás Astudillo, un buen médico con su esposa también. Esos eran nativos que yo conocí ahí en Jaltianguis. Los ganaderos, por ejemplo, Mariano Navarrete, que fue un ganadero eficaz, que tenía mucho ganado, por ejemplo, Manuel Hernández Bello, Gregorio Hernández, de los Bellos también, chamacos bellos que le decían también, para descanse. Por lo que veo, la familia Manzanares, Bello, Martínez, que el profesor mi tocayo, en paz descanse, Domingo Martínez, no era oriundo de Jaltianguis. No. Sabemos que ellos tenían una conexión, un origen en los poblados estos de Coyuca de Benítez. Sí, ¿de qué lado? Tixtlancingo. Tixtlancingo hacia arriba, según llegaron a Jaltianguis, pues de ahí quedó, ahí están sus Pero hijos. que decidieron quedarse para siempre ahí en Jaltianguis. Sí, que hasta ahorita existen sus hijos, su esposa murió también, doña Jesús Camacho, que le decíamos Chuchita, en paz descanse. Yo tenía una tienda de ropa, la primera tienda de ropa, vendía medicina, vendía de todo ahí en Jaltianguis. En Jaltianguis, era casi la primera tiendita, don Miguel Bolaño, que yo recuerdo era un niño, tenía una tienda, él era creo que de Oaxaca, que vive una hija allí que se quedó en Jaltianguis también, se llama Margarita Bolaños también. ¿Qué recuerdas de la primera población, la que a ti te tocó tratar, Margarito? Porque bueno, en los poblados siempre tenemos el antecedente de que nos dedicamos a veces inclusive a no ganado precisamente las vacas y los becerros, sino chivos, borregos, y todos hemos tenido, bueno, esto se traslada a la época inclusive allá en San Pablo, Guelatao, donde nació nuestro ilustre el padre de la Reforma, don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, que fue un cuidador de ese tipo de ganado. Exacto, sí. Entonces, allí siempre, pues en los pueblos, ya inclusive en el testamento de don Juan Álvarez, nos acredita de que él ya criaba ganados,
Sí. Estamos hablando de 1861. Imagínese. Teniendo la hacienda de la Providencia, con extensión a todos estos poblados que en ese momento pudieron parecer lejanísimos. Fíjese nada más, Jaltianguis y luego conexión a San Marcos, A San Marcos, a sí. Coyuca de Benítez. Sí. Entonces, toda esta historia pues nos habla de un hombre que poseía una extensión amplísima A la redonda. de terrenos y que conformaron estos poblados que posteriormente él mismo fue donándolos, ¿no? Así, así. Fue cediendo Así, sí. al crecimiento, al desarrollo de estos pueblos y pues les dejó como herencia su historia, su entrega, porque pues recordemos que Juan Álvarez es uno de los precursores de la lucha de independencia, cercano pues a todos estos personajes que tuvieron una gran participación en lo que es el desarrollo histórico, social y político de nuestro país, Sí, de sí, México. sí, claro. Esa es la gran trascendencia. A don Juan Álvarez se le reconoce esa frase que dijo: pobre entré y pobre salí de la presidencia. Este hombre fue ejemplo, dejó un gran ejemplo de conducta, de comportamiento y de entrega. Tan es así que lo que tenía en propiedades lo fue distribuyendo Ándele, entre sus exactamente. vecinos, pudiéramos decir, y de ahí nacen toda esta gama de poblados que conforman el territorio del municipio de Acapulco, el Acapulco que le conocíamos rural, pero que definitivamente en el caso de Jaltianguis, pues ya no es tan rural, porque ya se convierte en una población de muchos avances. Sí, ya hay muchas cosas, hay mucha historia que contar ya. Ya no Sí, es lo aquello de que muchos se beneficios. quedó estaba Tepetixtla, Tecomate, Amatlán, es decir, una serie de poblados que fueron dándole mayor solidez Sí. a la región y que, repito, era Jaltianguis el centro de reunión de todos los poblados. Yo recuerdo, por ejemplo, este pueblo que está hacia la parte frontal de Jaltianguis, que se llama La Sierrita. La Sierrita es un pueblo que inclusive hay un cerro de minas allí que ya han explotado hace muchos años, ya hasta ahorita ha progresado porque ya gracias a la ayuda de los gobiernos les metieron carretera ya pavimentada con asfalto, Ya con mucha más rápido. modernidad. Antes era difícil entrar a ese pueblo, muy angosta la carretera, que se tenía que parar un vehículo para que pasara otro. Pero ahorita ya está diferente, ya se transformó por ese mismo espacio que hay. Yo recuerdo que en una visita a este pueblo de La Sierrita, este pueblo que pues estaba en un camino muy accidentado, Sí. camino, ¿cómo le llaman? De terracería. Terracería, O sea, exactamente. es un pueblo sin pavimento, y ahora ya lo tienen. No, ya tiene. En este poblado, La Sierrita Mentada, me contaban los pobladores, sus habitantes, de que inclusive en épocas de invierno el agua amanecía congelada. Sí, el sí. agua del río, Sí. El agua del río. Aquellos años. Tan hermoso aquello, esa vegetación que nos habla pues de un sitio lluvioso. Ándele. Porque definitivamente hay que entender y comprender que la sierra, la parte de Jaltianguis es sierra. De sierra, La Tiger Providencia. Cálido. Sí, de allá viene de esa parte del río, de allá inicia para abajo hasta llegar al río de Papagayo. Tenemos el agua muy dulce, sabrosa, no es agua pesada, muy ligera, agradable. Es la particularidad que tienen estos poblados de que, pues, en aquella época disfrutaban de un agua natural Así es. que era potable, era para beber, para consumirla. Sí, pues llegaba así a sus ameles de arena, y, pues, íbamos con las jícaras, llenar las cubetas para llevar a tomar en la Cosa casa. que ya no existe, se da, no, ya porque no. nos comentabas que el río ya tiene Está contaminado ya un poco. y se ha ido pues disminuyendo, ¿no? Sí, exactamente, ya como fue creciendo el pueblo, ya hay muchísimas colonias ya. Con el avance pues Sí. de la modernidad y el crecimiento de los pueblos, no cabe duda, como lo dice el poeta, se van terminando, dice, las costumbres, Sí. se va acabando con lo tradicional y rompe con esta riqueza que nos da la naturaleza a todos los Así. poblados, todas las comunidades que tenemos alrededor han tenido una historia de
de crecimiento maravilloso, Sí. de disfrute, que ya no se puede tener por el mismo avance Exacto. del desarrollo humano. Bueno, es parte de esta, del desenvolvimiento natural de la vida, Sí, sí. y eso lo tenemos que entender. Es un precio que hay que pagar, pero que ojalá se sigan conservando esas tradiciones y cuidando ese patrimonio histórico que nos queda y que nos da mucho gusto conservarlo y cuidarlo, como aquí mismo, Así en el escenario, en todo lo que conservamos de la belleza turística. Son bellezas naturales que nos fueron legadas y que ojalá tuviésemos siempre el cuidado de seguirlas conservando Sí, sí. para el disfrute de los visitantes y de nosotros mismos. Ándele. Tenemos tantas cosas que cuidar y tantas cosas de que enorgullecernos, que es doloroso cuando las vemos con simpleza, de que no queremos entender que son recursos no renovables. Ajá. Son recursos que se pierden y que jamás vamos a volver a No, tener. exactamente. Esa debiera ser una de las preocupaciones. Aquí, por ejemplo, en el caso de Jaltianguis, habla de los metales, el Cerro Pelón y el Cerro de la Peineta. Sí. ¿Qué contenían estos cerros, Margarito? Pues el cerro era muy cálido, Dice- tenía muchos pinos. Cuentan y se fue acabando. que tenía grandes cantidades de metales. Metal, sí, sí, exactamente. Pues se fue acabando porque pues, van descubriendo y la gente pues... Se nos habla que de ahí Sí. llegó a vivir la población, es decir, tenían como una fuente de empleo, de ingresos ahí, Ah, sí, sí, claro. explotando esta riqueza Sí, natural. Sí, sí. Y se fue acabando también. Entonces, vuelvo a repetir, Son valores que ya no los vamos a volver a ver. que no los tenemos ya, Sí. que no los tenemos y que cuando ya se pierden es cuando en verdad valoramos, Sí, pero sí. tardíamente, ¿no? Ándele, Nos contabas en el libro ahí de tu tío don Ángel Manzanares Bello que de acuerdo también al legado histórico que logró abrevar, conservar o conocer, el poblado de Jaltianguis tuvo sus orígenes de un descendiente directo de el padre o un tío padre del emperador Cuauhtémoc. Habla ahí en estas páginas. Imagínense de cuándo datan estos territorios, esta creatividad, esta herencia que tenemos, Sí. donde ahí, así como se nos habla de Teotihuacán, así como se nos hablan de tantos lugares históricos donde tuvieron presencia nuestros antepasados, Sí, sí. así Jaltianguis habla de un pueblo maravilloso, Así. un pueblo pintoresco, pero sobre todo con un gran valor histórico como lo fue la presencia de estos grandes personajes Ángeles, que así. allí estuvieron y ahí dejaron una huella de su existencia. Así que bueno. Vamos a otro corte, regresamos a Vitrina de Recuerdos. Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad. Protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. Acompáñanos en esta aventura. Gobierno del Estado. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve. Agua Lubi, la mejor agua purificada de Acapulco. Tecnología y calidad en el proceso de purificación. Logran que el agua de nuestros contenedores esté baja de sales
y libre de bacterias. Contamos con excelente servicio a domicilio, ya sea en la comodidad de su hogar o en su negocio. Comuníquese al teléfono 486-1805. Agua Lubi, confianza hecha pureza. ¡Alguien lo inició por accidente! ¿Sabías que los incendios forestales son muy peligrosos? Además, contribuyen al calentamiento global. Oye, guerrerito, ¿y sabes cómo reportarlos? Claro, llamando por teléfono al 911. Las quemas, además de que pueden provocar incendios, son malas para los animales y plantas que viven en nuestros bosques y selvas. Además de que afectan nuestra salud. Gobierno del Estado. Gracias. Entramos al último segmento de Vitrina de Recuerdos de este lunes en el que siempre tenemos algún hecho histórico que nos viene precisamente a estimular en este rescate y en este bálsamo a la memoria, porque importantísimo es no olvidar nuestros orígenes, hablar de todo aquello que viene significando los cimientos sociales, históricos de nuestra sociedad. Don Ángel Manzanares Bello afirma en su obra Homenaje a Jaltianguis que según la tradición oral, las familias que fundaron Jaltianguis fueron los Bello, los Hernández y los Flores, quienes eran prósperos ganaderos que estuvieron en un principio al servicio del propio general Juan Álvarez. Todavía subsisten en este lugar descendientes de esas familias. La fiesta religiosa más importante de Jaltianguis, de esta población, es la celebrada en honor de San Isidro Labrador, en efecto, Margarito Manzanares, a quien está dedicado el principal templo de la misma población, pero la fecha en la que se festeja en Jaltianguis este santo tiene lugar el 20 de mayo, a pesar de que la celebración se realiza en todas partes el 15 del mismo mes. Sí. Se dice que este hecho curioso se debe a que el templo original, que estaba construido solo con paja y zacate en sus inicios, sufrió un incendio a principios de mayo y la reparación no se pudo concluir para la fiesta del día 15 y tuvo que efectuarse hasta el día 20. Esa transferencia de fecha resultó benéfica comercialmente para la población, por lo que se decidió de ahí en adelante hacerla de manera permanente en esa misma festividad, en esa época. No obstante, hay quienes afirman que el cambio de fecha fue realizada porque en la sabana también existe una fiesta dedicada a San Isidro Labrador, situación que provocaba que se juntaran los días de festejo, y quienes instalaban la feria de juegos mecánicos, al no poder estar en ambos lugares al mismo tiempo, solicitaron la transferencia de fecha en Jaltianguis. Las dos campanas de las que nos habla mi estimado profesor Margarito Manzanares son del templo de Jaltianguis, hechas con aleación de oro y bronce. Ya nos lo señalaba, profesor, que tenían aleación de oro y bronce, que por cierto el oro desapareció de manera muy misteriosa. ¿Quién se lo llevó? Pertenecieron al general Álvarez, lo cual se consta con la siguiente inscripción que se observa en la más grande campana, la inscripción que nos decías que están en la parte interna o externa, pero en redondo de la campana. Dice: a 10 de julio de 1888, me hizo Manuel Rodríguez Santamaría, me llamo, siendo amo propio. Es una inscripción original, el texto, la expresión corresponde a los legítimos hacedores de este escrito. Dice: a 10 de julio de 1888, me hizo Manuel Rodríguez Santamaría, me llamó, siendo amo propio el ciudadano general Juan Álvarez, Hacienda de la Providencia, y en la chica se lee Santa, febrero 4 de 1842, la Providencia. Vemos la afinidad que hay y en lo que nos está señalando nuestro amigo, el profesor Margarito Manzanares, que a pesar de su pasado como centro agrícola y ganadero en Jaltianguis, actualmente casi no se desempeñan actividades agropecuarias, se perdió la costumbre. El ganado se destina para satisfacer necesidades locales, el caballar está en vías de extinción, la cría de aves de corral con todo y que es abundante, en realidad está dirigida para su mercado en Acapulco.
Incluso existe una granja de codornices que proveen los diversos restaurantes de la región. Un porcentaje mayoritario de los habitantes forma parte de la población flotante de Acapulco, ya que acude a laborar al puerto y solo pernocta en Jaltianguis, es decir, sus actividades laborales, económicas, las ejerce en el puerto de Acapulco y terminan pues su descanso o llegan a descansar, su residencia está en Jaltianguis. La población misma nos habla de un gran avance, de un desarrollo, porque esta carretera que tenía de antaño o que le conocemos como la carretera federal o libre, data desde 1928. Este es el legado, este es el legajo también de historia que corresponde a este bellísimo poblado de Jaltianguis, que tiene, mire usted en la imagen, es este río que fue caudaloso, que tiene una historia, una tradición en esas enormes rocas que nadie pudo romper, nadie se las pudo llevar con todo y la codicia que despertaba en los, vamos a llamar comerciantes o depredadores de la época, ese clima fabuloso que tiene Jaltianguis. Agradable, sí, que nadie lo cambia ahí por nada, porque ahí se duerme sabroso, ahí se ocupa el zarape, ahí no hay que sábana. Hace frío. Hace frío. Es un aire cálido, sabroso, pues tenemos el río y pues estamos cerca de Acapulco, a 50 kilómetros. El kilómetro que existe es en la iglesia de La Garita. Ahí termina, supuestamente, de la secretaría de que cuando era SAOC y SCT, ahí fue contemplado los 50 kilómetros. El campamento. De SAOC. Fue el kilometraje marcado. Ahí era límite. Ahí era límite, exactamente. Antes se le llamaban las mojoneras. Exacto, en la iglesia de La Garita. Allí estaba. Hasta ahí terminaba el 50 kilómetros. Yo, porque yo trabajé muchos años en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Conoces bastante Inicié bien. cuando era SAOC. Después de los cambios de gobierno se fue cambiando. Sí, que le van cambiando los nombres, las siglas, pero que finalmente... Nos quedamos con SCT y yo conocí ahí muchas cosas de la Secretaría. Fui trabajador de ahí de muchos años y conozco mucha historia de la carretera, de cómo... Aquí hablo de un poblado del kilómetro 48, vecino de Jaltianguis, que a 2 kilómetros hay un puente muy elegante, colonial, donde pasaba la antigua carretera. Están casi juntos, dividen, supongamos, como unos 20 o 30 metros de ancho. Está un pueblo divino, que ayer era campamento del kilómetro 48 de la brigada. Todavía existen todavía. Existen ¿sí? Todavía indicios. Es bonito que alguien vaya y le dé publicidad, porque sí está bien colonial, bonito, con material antiguo. Eso ya le corresponde a la autoridad turística, que ojalá nunca se aparte de ese deber de promover, de impulsar nuestras bellezas naturales, que las tenemos en cada espacio, en cada lugar, en cada poblado, en cada barrio. Todo nuestro bello Acapulco, nuestro estado de Guerrero es rico, en esta belleza natural que nos da precisamente la madre Quiero decirles naturaleza. también, voy a retractarme, que el agua que tomamos en Jaltianguis no viene del río de Jaltianguis, viene de un nacimiento, aparte viene por gravedad. Y quiero manifestarlo, lo voy a decir, que Capama siempre ha querido cobrar en Jaltianguis el agua. Jaltianguis Capama no metió ni una inversión, por eso no hemos dejado que quiera cobrar Capama. O sea, es un agua que les llega de manera por natural, gravedad, por gravedad, porque yo cuando yo era un joven de 7, 8 años, me tocó escarbar, nos dieron tareas, dijo por eso Caritino, en paz descanse, que cuando termine de pagar la deuda, después de 10 años, el agua queda libre por decreto, que nadie puede pagar el agua, sino que se cooperen. Pero ahorita ha habido muchos vivales que quieren cobrar el agua. Nunca faltan, como los que se quisieron llevar las famosas campanas, Margarito. Qué sí. bueno, miren, el rico sabor de la historia, este rescate de nuestras tradiciones, de nuestros ancestros, de nuestras gentes originarias, es decir, todo aquello que le da pues razón de vivir a los pueblos, a las sociedades, y que precisamente de ahí proviene esa frase sabia que dice que recordar es vivir. Esa es una de las cuestiones elementales que nos guían, que nos motivan para transmitirles, compartirles estos comentarios, como hoy el profesor Margarito Manzanares nos vino a enriquecer estos conocimientos, esta historia, y que esperamos seguir teniendo la atención de ustedes, apreciables auditorio de Sur TV.
Esperamos tenerlos nuevamente en nuestro programa, nuestra vitrina de recuerdos del lunes próximo, con la gratitud de que nos hayan permitido hoy tener su atención, porque ese es el compromiso de aquí, de Sur TV y de Vitrina de Recuerdos, para seguirlos compartiendo estas vivencias. Gracias, Margarito Manzanares. Al contrario, es un honor y estoy agradecido que me dio un espacio para estar con usted. Perfecto. Aquí, por Gracias. un gran y fino amigo. Gracias, Margarito Manzanares. Gracias a ustedes. Soy José Domingo Gómez Gallardo. Los esperamos en la próxima Vitrina de Recuerdos. Gracias. Pásela bien. Muy amable. Mejores horas que viví las he dejado para ti en Acapulco. Ellas te han de dar todo el frenesí que te anuncia el mar.